información que comunicamos tiene que ser también de alguna forma memorable, que nos queda muy grabado, que no está vaga, que no está como que incierto, sino que sea muy memorable, es decir, me queda clarísimo mi experiencia en el cine, cuando no había, de hecho, a mí me pasó, les cuento, ¿no? O sea, yo fui a ver la nueva película de James Bond con mi esposa, 007, y entramos, pagamos el boleto, llegamos a la sala que nos correspondió, y en eso empezó la película, y empezó en español la película. Y yo como buen inglés dije, no, quiero verlo en inglés. Y como fue una compra que no calculamos el idioma de la producción, y mi esposo y yo nos quedamos viendo y decidimos salir del sitio. ¿Sabes qué? Mejor salimos y vemos si hay una función en inglés. En fin, salimos, fuimos de regreso al lugar de los boletos y enseguida había función y enseguida nos cambiamos los boletos y enseguida llegamos a la nueva película en inglés, ¿no? Este fue una experiencia positiva que yo sentí, ¿no? No pedimos nada, estuvo rápido, nos atendieron súper bien, ni nos cuestionaron el tema. Entonces, es un ejemplo un poco de algo que me pasó, que no fue como planeado, pero de alguna forma el cine ya tenía previsto una circunstancia y nos atendieron súper bien. Otra vez en el cine me ha pasado de que con mis hijos se nos fue un refresco enorme de coca y se fue por todo el piso y enseguida llegaron, limpiaron, nos reembolsaron, nos dieron otro Coca-Cola y otra vez una experiencia positiva con el cine, ¿no? Entonces son pequeños momentos memorables que nos ayuda a grabar en la cabeza. También puede ser conciso, es decir, muy específico, muy al grano, qué sucedió en qué momento, y este me ayuda. Cuanto más complejo, es difícil como precisar el valor que se entregó al usuario, por decirlo así. Y también podemos hablar de una visión compartida, donde la empresa o el proveedor como que entiende perfectamente las necesidades del usuario, comparte una cierta visión de expectativas, ¿no? Y puede lograr transmitir y comunicar esas expectativas. No hay nada peor donde no hay claridad de expectativas y yo pensé y tú pensaste, y así como obviamente se presta frustraciones, se presenta situaciones complejas de como molestia, enojo. Entonces, el Customer Journey Map existe para que precisamente podamos evitar esto. Y ya sabemos perfectamente los puntos de valor y cómo ejecutarlos, ¿no? Entonces, hay varios elementos, ¿no? Voy a entrar un poquito más en detalle más adelante, pero hay varios elementos que podamos considerar que entra aquí en el esquema. Obviamente tenemos que conocer a detalle el usuario, el consumidor. Hay otros frameworks, como puede ser un framework de persona, que hoy no vamos a tocar, pero es una especie, tomamos una foto de la persona y entendemos todos los elementos, o muchos elementos relevantes en su vida, su nivel socioeconómico, sus preferencias, sus gustos, su estilo de vida, etcétera, etcétera. Entonces, ya podemos casi tomar una foto de la persona y en base a esto ya podemos construir el camino de la persona, ¿no? También hay que tomar en cuenta los contextos. Cuanto más real, mejor. Hoy tenemos algunos casos. Pero si no es real y no está aterrizado, pues podemos hacer un mapa padrísimo, pero a lo mejor no tiene nada que ver con lo que sucede realmente en el contexto. Hay que también, obviamente, casarlo y normalmente se nace en el tema de Customer Journey Maps con los objetivos comerciales, ¿no? A mí me ha tocado mucho participar en proyectos de diferentes marcas donde finalmente lo que quieren es vender más, todos queremos vender más, ¿no? Entonces, por ende, si yo quiero vender más, pues tengo que ver qué tengo que hacer de interacciones que ayuda, obviamente, este compra-venta, ¿no? Es importante tener una visión holística y entender los deseos y necesidades de la persona que tenemos enfrente. Visión holística quiere decir que vemos la persona como un sujeto integral. En mi vida me ha tocado estudiar temas de antropología, entonces realmente es enfocarnos en el ser humano, por decirlo así, y la visión holística de ese ser humano, antropológicamente hablando, comercialmente hablando, psicológicamente hablando, ya podemos construir la experiencia y luego también entender la parte de que yo como empresa o como área de servicio, cómo presento y cómo ofrezco estos elementos, donde pues finalmente hay muchos, o puede ser, hay muchos departamentos de la empresa que intervienen en el proceso. No es solamente a lo mejor el área comercial o de ventas que intervienen, sino hay áreas de operaciones, logística,
atención al cliente, y ellos también juegan un rol. Entonces, un Customer Journey Map también hace la parte como front-end con el consumidor, pero también la parte back-end, donde los empleados o los proveedores, pues hay una coordinación entre sí para poder asegurar que se entregue el servicio, ¿no? Y cuanto más grande y compleja la empresa, muchas veces se puede perder de visibilidad a ver quién es responsable de qué y quién es responsable de entregar este tipo de servicio en este momento, ¿no? Y ese es lo que estamos enfocando. Este dato también es relevante. El 80% de los clientes ahora consideran que su experiencia con una empresa es tan importante como con sus productos. Entonces, reflexionemos tantito los que hemos pasado por una tienda Apple, por ejemplo, y yo creo que, en fin, ellos obviamente son líderes de experiencias, ¿no? Que generan experiencias. Pensamos en el Apple Store y cómo ellos tomaron el tiempo de investigar y hacer todo el research del Customer Journey y el camino para entender, a ver, qué hace una persona en una tienda. Y ellos mandaron personas a Europa para estudiar durante semanas y semanas, a meterse en las tiendas y hacer investigación de shadowing, observación, photojournals, grabaciones, para entender cómo es el comportamiento humano en una tienda. Y gracias a este esfuerzo, pues obviamente son capaces de sacar una experiencia de tienda Apple Store, donde ya puedes tocar el iPhone, ya puedes tocar el iPad, ya pueden como interactuar, incluso hay expertos que te van explicando cosas. Entonces, esto nace porque tienen los insights que dice, pues, ¿sabes qué? Las personas valoran cada vez más las experiencias y por tanto, a lo mejor tu iPhone está muy bueno, pero, en fin, todo el proceso para que yo a comprarlo también es igual de importante. Entonces, ese es un poquito lo que quiero comentar en este punto. Y esa es la inspiración, por decirlo así, que nos mueve. Decir, a ver, entonces, yo tengo que recopilar, por tanto, los objetivos y acciones del usuario en una línea de tiempo. Entonces, de pie a pa, yo tengo que ver perfectamente qué es lo que busca, cuál es el propósito del usuario y cuáles son sus interacciones o acciones, luego cuáles son sus pensamientos, sus emociones, qué siente, está feliz, está triste, está pensativo, está neutral. Entonces, entender un poquito dónde está la persona y también podemos visualizarlos como les comentaba antes. Entonces, este nos da la posibilidad, por decirlo así, de poder hacer esto, ¿no? Entonces, la siguiente gran pregunta, no estoy viendo el chat, no sé si hay preguntas de hecho, pero yo creo que al final haríamos las preguntas, salvo que si quieres les pido el equipo de CEDIM, si me quieren interrumpir, si fuera algo relevante, me pueden interrumpir sin... Por el momento no hay ninguna pregunta, Tom. Adelante. Genial, ok, perfecto. No tengan miedo, pueden preguntar. No, pero voy a seguir. Entonces, vamos a hablar un poquito de cuándo crear un Customer Journey, o sea, cuándo lo necesito. Porque hacerlo nada más para hacerlo, pues tampoco tiene mucho sentido. Para esto, ahora sí les invito a usar el chat, los que si quieren, me gustaría que somos 80 y tantas personas conectados, felicidades. Lo que propongo es en el chat, ayúdeme, por favor, con colocando por qué están aquí ustedes y cuáles son las necesidades que tienen de antemano de por qué necesitan esto. No sé si quieren ustedes poner en el chat, o ahí está viendo. O sea, ¿por qué necesitas, según ustedes, en su contexto, un Customer Journey Map? Estoy viendo el chat, gracias por poner la pregunta. Bien, Alexandra está diciendo siempre para conocer el journey de nuestro producto. Está bien, es justo confirma lo que estamos platicando. A ver, ¿algún caso muy específico para brindar un servicio extraordinario? Genial. Para crear objetos de valor, para tener un mejor conocimiento del mercado, para crear un servicio wow, a ver qué más, para dar orden y visión, dijo Pablo, para conocer las oportunidades, dice Guy. Bien, Guy, es correcto. Irene Márquez dice para detectar los puntos de fricción, exactamente como lo que no está funcionando. Para identificar los pains, dice Beatriz.
Ya ves, ustedes ya conocen mucho de este tema. A ver, hay algunas marcas que están aquí. Me gustaría que si vienen de alguna marca en particular, no sé, actualmente tenemos algunos alumnos de AT&T en el grupo. No sé si alguien aquí también, de qué empresas vienen ustedes para nos ubicar también. Pero justo lo que están comentando, están aquí para encontrar los insights también y por medio de de todos esos puntos, ese es por qué necesitamos un Customer Journey. Lo que voy a hacer ahorita es mostrar algunos ejemplos. Gracias por participar y conectarse por el chat. Entonces, como el resumen como top line, por decirlo así, top level, respuesta aquí tiene que ver con, obviamente, pues tenemos que enfrentar algún reto, digamos, o objetivo del negocio. Entonces, lo hacemos porque tengo que lograr algo, hay un propósito atrás. Y ahora voy a mostrar algunos propósitos y algunos casos. Y eso nos ayuda a entender cuándo vamos a crearlo. Entonces, el primero que pongo es que quiero comprender mejor el usuario, el consumidor. Varios de ustedes lo comentaron. Si no entiendo a mi usuario, ¿cómo voy a hacerle feliz? ¿Y cómo voy a hacer que me compre más cosas o que esté más contento conmigo? ¿No? Acuérdense, no todo es compra-venta. Hay proyectos también son de integración, de participación, en fin, hasta partidos políticos, grupos religiosos, colonos de vecinos, en fin, todo lo que implica como motivar y enganchar a las personas para que cumplan algún objetivo. Entonces, a mí me tocó trabajar con Confío en su etapa inicial aquí en México, antes de ser unicornio, y nosotros ayudamos un poquito en el proceso para entender precisamente los primeros indicios, digamos, de Confío en sus primeros años de trabajo con David, el fundador. Mucho era entender, a ver, ¿con quién estoy hablando? Porque no todos los pymes son iguales. Confío ofrece soluciones financieras, préstamos a empresas, a pymes en particular, y no todos los pymes son iguales. O sea, no sé, una indígena en Oaxaca no es igual que una empresa familiar en San Pedro de la García. No es lo mismo, ¿no? Los dos tienen su valor, los dos tienen su propósito, pero si yo voy a ofrecer un servicio de préstamo para un pequeño y mediana empresa, de alguna forma tengo que entender mi usuario y con esto puedo diseñar un flujo. En este caso mucho es digital, en el caso de Confío, y yo he visto cómo va evolucionando los primeros landing pages que hicimos con ellos, a hoy en día, después de las inversiones, pues una gran evolución en todo el tema de inbound marketing y todos los procesos internos que finalmente siguen y están regidos por un Digital Customer Journey Map. Desde que yo veo un anuncio en Facebook hasta que llego finalmente a procesar y recibir mi préstamo, ¿no? Entonces, es un ejemplo donde realmente se ha cumplido y se cumple el Customer Journey Map, ¿no? Otro motivo en el cual cuando se usa, cuando quieres unificar diferentes silos en la misma empresa. Otro momento importante es cuando asignar responsables a los touch points claves, lo que les decía. En este caso, pues Clara es un banco, es un fintech nuevo, también del sector financiero, de banca, pues. Entonces, ellos vienen para innovar y revolucionar, por decirlo así, un poco el uso de las tarjetas, ¿no? En América Latina, ¿no? También es unicornio. Entonces, casi Clara, pues vamos a rediseñar todo el proceso bancario y vamos, ¿no? Y sabemos que pues hay cada vez menos necesidad de ir a los sucursales y es cada vez más fácil con tu celular hacer clic, clic y ya tengo lo que necesito. Entonces, también aquí, en este contexto, pues, claro, tienen que mapear todos los puntos de contacto del que quiere abrir una cuenta de banco o quiere abrir una cuenta de tarjeta, por decirlo así, hasta que lo tenga y todo el proceso durante el uso y después del uso y todo lo que implica la gestión digital, en este caso, de sus finanzas. Entonces, es otro caso claro, seguramente claro, tener múltiples journey maps para poder llegar a un nivel de servicio. Otro punto importante de por qué, cuándo usarlos, es cuando yo tengo que atender consumidores de diferentes segmentos específicos, ¿no? Es decir, no es lo mismo, igual tengo un producto y tengo que atender muchas personas. Aquí, por ejemplo, pongo el caso de Luna. Luna es una empresa que pues, de alguna forma revolucionó un poquito la forma de comprar y vender colchones y elementos de camas, o sea, todo el tema de dormir, pues. Entonces,
ellos qué tuvieron que hacer, tuvieron que también mapear sus procesos, también tuvieron que ver, a ver, cómo atender los jóvenes, los millennials, cómo atender la gente de una edad media, por decirlo así, y la gente mayor, y encontrar el balance de tener tiendas físicas y al mismo tiempo tener pues, presencia en marketplaces o en tiendas retail como Liverpool o Palacio. Entonces, ellos encontraron dónde están sus consumidores y cuáles son los canales óptimos. Entonces, tengo mi tienda propia, tengo mi tienda e-commerce online. Estoy presente en Liverpool y estoy presente en, no sé, en Palacio de Hierro y al mismo tiempo me puedes comprar en Amazon. Entonces, en fin, cada uno de estos canales tiene su Customer Journey Map. Y hay canales que están más enfocados con un cierto segmento y hay canales que están más enfocados en otro segmento, ¿no? En fin, entonces, esos mapas son muy útiles. Otro momento cuando lo voy a usar es cuando tengo que comprender las causas de los datos y los resultados. Es decir, hace poco tuvimos una conferencia con Adriana Pion, es una directora de Facebook que está en San Francisco, y un poco el tema que ella platicaba era la data es todo. Si no tenemos data, no podemos realmente lograr este engagement con el usuario. Habla mucho en términos de anuncios en Facebook y gestión digital, por decirlo así. Si no tengo data, si no sé quiénes son las personas, es muy difícil que diseñe experiencias únicos y diferenciados, ¿no? Entonces, aquí, no sé si ustedes conocen Flat. A mí me ha tocado conocer, del lado derecho está Bernardo Cordero, uno de los cofundadores. Y con Bernardo vimos su Customer Journey Map. Es un mapa que tiene que no cabe en la pantalla, es tan ancho, es muy, muy largo, o sea, trae todos los procesos de lo que implica la compra y venta de departamentos, ¿no? La oferta de Flat básicamente es, tú puedes vender o comprar un departamento en 24 horas y ellos te depositan el dinero. Entonces, lo que tienen Bernardo y sus cofundadores, lo que tienen es tecnología que responde a un mercado, a un sector de mercado totalmente anticuado. Sabemos históricamente que comprar y vender un inmueble lleva meses, lleva muchos trámites con el gobierno, lleva mucho ida y vuelta de papeles, abogados, etc. Entonces, lo que están haciendo ellos es justo metiendo inteligencia, metiendo data y lo están casando perfectamente con Customer Journey Map, que como digo, la de ellos está súper completo, y ahí pueden ellos identificar cuáles son las broncas que sí van a resolver. En este caso es en la innovación de un sector. No es nada más un producto o servicio, sino es un sector, y lo que están haciendo están atendiendo touch point por touch point, punto por punto, cómo lo podemos hacer diferente, qué puedo quitar, qué es necesario, qué no es necesario, y obviamente han topado con elementos como pues hay ciertos procesos del gobierno que a lo mejor en este momento no lo voy a poder resolver y tengo que tener lobby con gobierno para poder cambiar las leyes o cambiar algo para que apoye el modelo de negocio para que así te pueda comprar tu departamento. Entonces, en fin, es otro caso donde, y realmente sí he visto el mapa de Bernardo y sí está muy completo y muy detallado y es como una brújula de su negocio. No sé si me explico. Incluso lo tiene mapeado por etapas en el avance del proyecto, ¿no? En cuanto recibe fondeo, en cuanto avanza con el proyecto, pues ya pueden atender diferentes puntos de contacto con los usuarios y así optimizan y están innovando, revolucionando el sector. Hablando de innovación, también hacemos Customer Journey Maps precisamente para innovar y crear, el cual es muy propio del CIDIM, pues es una escuela de innovación finalmente, de diseño. También yo creo que muchos de ustedes, los que están en el DF, ahora sí, Monterrey, en Guadalajara, que han vivido la experiencia de Justo, todo el proceso de Justo, es el primer supermercado de México sin tienda física. O sea, aprovecharon de los dark stores, que básicamente hay una bodega, ¿no? Con productos y no hay tienda física, ¿no? Entonces tú, básicamente, con tu app, los que lo han usado, piden su super y lo traen a su domicilio. Ya por la pandemia ya es como, pues todos lo hemos experimentado de alguna forma, pero justo lo han hecho diferente precisamente porque no hay tienda, ¿no? O sea, no hay tienda física y han mapeado todos los puntos desde que la persona ve un anuncio, desde que están regalando 300 pesos de consumo gratis por entrarle, que obviamente viene gracias a los fondeos que también Ricardo ha recibido, el fundador, para poder hacer esto. Aquí pueden ver que
dicen la camioneta powered by 99 minutes. Creo que hoy en día, en su inicio, subcontrataron, por decirlo así, la última milla de entrega y hoy en día ellos mismos están con su propia flotilla entregando. Entonces también muestra un poquito la evolución de la empresa, pero gracias a su Customer Journey Map pueden tomar decisiones como, sabes que voy a cambiar mi modelo de logística. ¿Sí? Ya no lo voy a outsourcear, sino lo voy a hacer yo mismo. Y tiene que ver con la escalabilidad del negocio y la oportunidad donde pues ya estoy listo para hacerlo yo. Es más rentable que lo hago yo, por ejemplo. ¿No? En fin, es otro ejemplo. Voy más rápido, estoy consciente del tiempo, porque quiero llegar, obviamente, al framework, ¿no? Otra forma de escalar y crecer una oferta es, pongo el ejemplo de Ben & Frank. Ben & Frank también nació como, creo que en México el primer tienda de compra y venta de lentes. Nació totalmente en línea y han encontrado la manera de que también es importante el punto de venta física y han encontrado ya este modelo híbrido de digital, físico, y están, digo, básicamente, por lo menos en México, es una evolución total de cómo puedes tú comprar y vender, comprar, perdón, tus lentes, ¿no? Llega a tu casa, la pueden probar varios pares, regresan los que no te gustó, vas a la tienda, la atención es diferente, ya puedes ver, tocar, ponerlos. Antes no era así, antes llegaba la óptica y tras cristales, en fin, está esto, ¿no? Siguiente, puedes optimizar un área o equipo, lo comenté antes. Actualmente estoy apoyando mucho el Lambo y el Hot Sale y, en fin, es un proyecto que ha crecido muchísimo en México, la verdad. Entonces, para poder escalar todo esto, pues, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender el flujo, en este caso, de la persona que promueve y participa en la campaña y hasta la misma persona que está comprando. Entonces, todo eso son Customer Journey Maps, donde aplicamos. Y finalmente, el último que pongo es de los unicornios más reconocidos de México, Kavak. Ellos no hubieran podido hacer lo que hicieron, Carlos y su equipo, de innovar la compra-venta de autos, si no hubieran tenido mapeado todo el proceso tradicional de compra y venta de libros, de autos, hoy en día, ¿cómo está eso? ¿No? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, en fin, todo esto que nos dice nuevamente, regreso al inicio, tenemos que entender el comportamiento humano de los consumidores, de los usuarios, y a partir de esto construir la oferta del servicio, ¿no? Bien, ya nos quedan más o menos 10 minutos, entonces ahora sí me voy a enfocar totalmente a la parte del Customer Journey Map, ¿no? Yo voy a mostrar un Journey Map que yo uso, es muy práctico. Si tú pones en Google Customer Journey Maps, te van a salir 25.000 de estos, la verdad. Lo que pongo en pantalla no es la única, a lo mejor no es la mejor finalmente, pero sí es algo que, con los ejemplos que he puesto y lo que he vivido en los últimos 15, 20 años, de alguna forma ha servido y es bastante útil. Entonces, voy a rebotar un poquito qué es y cómo se usa, y ojalá pues ustedes ya lo pueden ir imaginando en su propio proyecto. Le pedí a Raquel, el equipo de Selim, compartir este archivo para que ustedes lo pueden sacar provecho. Muchas veces cuando lo usamos, lo imprimimos tamaño pared, por decirlo así, lo plasmamos en la pared y con post-its estamos mapeando y completando todos los pasos. Voy a explicar un poco los elementos para que ustedes puedan comprender a ver esto qué es y cómo funciona esto, ¿no? Entonces, empiezo con la zona A, que yo llamo la óptica o lo que nos da visibilidad de la situación. Primero anotamos la persona, lo voy a hacer un poquito más grande. Perdón. Primero anotamos, digamos, la persona, luego anotamos el contexto o el escenario que estamos atendiendo. Entonces ya pueden imaginar los proyectos que puse, ¿no? Como Kavak, Ben & Frank, a ver, ¿quién es el comprador de Ben & Frank? ¿Cuál es el contexto o el escenario que queremos enfrentar? El cual se basa en el objetivo de negocio, ¿no? Podemos anotar, según la información que tenemos, cuál es la expectativa del usuario. Entonces, esos tres elementos nos da, por decirlo así, quién es la persona, cuál es el contexto del escenario y cuáles son las expectativas del usuario, finalmente. Bien, el punto 2 que tenemos aquí son los referentes. Aquí, creo que voy a intentar hacer para atrás. Aquí no es para que lo vean un poquito más grande. Tenemos cuáles son los value drivers
Los value drivers lo pongo en inglés, pero en fin, lo que quiero decir aquí es dónde está el valor por el usuario. Ese es algo como estático, por decirlo así, es algo como firme. Entonces, por ejemplo, en el caso de Starbucks, ¿no? Si yo sé que la atención personal es un value driver para el que compre el Starbucks, cuando yo mapeo mi Customer Journey Map, lo voy a tener ahí presente y le voy a decir, híjole, yo sí tengo que tener muy claro y muy presente el tema de atención personal y lo puedo espejar con el mapa para saber si lo estoy cumpliendo o no. De la misma forma, abajo he puesto diferenciadores. Entonces, diferenciadores quiere decir, ¿qué hago yo diferente a la competencia? A lo mejor hay muchos supermercados que están entregando, está Walmart, está Chedraui, está Justo. Entonces, ¿qué hago yo en mi marca? ¿Cuál es mi diferenciador? ¿Qué es lo que me distingue como diferente a los demás supermercados en este caso? A lo mejor en el caso de Walmart es precio y hay que ver, ¿este influye o no influye en el Customer Journey Map? No sé. Pero hay cosas a veces mucho más tangibles que puede pegar. Entonces, de esta parte va la parte de diferenciadores. La parte C lo estoy llamando, este lado, lo estoy llamando la experiencia. Y este finalmente es como que el núcleo del Customer Journey Map. Ese es de los elementos más importantes. Aquí abajo les estoy describiendo, entonces ustedes ya con calma después pueden revisarlo y entenderlo un poquito más. Entonces, en la parte de experiencia, ¿qué estamos hablando? Primero aquí de este lado ponemos las etapas de la entrega. Entonces, si hablamos de Kavak, ¿no? Una primera etapa obviamente va a ser el estímulo o el anuncio. O sea, yo no conozco Kavak y de repente lo veo. O lo veo en el cine, lo veo en la tele, lo escucho en la radio, lo veo en mi Facebook, o lo veo en un anuncio en una revista digital que estoy viendo. Entonces digo, en esta etapa, entonces ya podemos ver qué sucede en esta etapa, cuáles son los pasos que suceden en esta etapa. Cuando hablamos a los pasos, son las acciones detalladas. Por ejemplo, ¿no? Regresamos al caso de Justo. Si hay una etapa que es el momento de entrega, pues hay pasos muy claros definidos en la entrega. Yo he recibo Justo a mi domicilio, entonces hay un toque de timbre, saludamos, el señor baja en cajas especiales de Justo lo que compré, pide permiso, pasa a la casa, si lo dejamos pasar, pues, y lo que hace Justo es saca los elementos, por decirlo así, y hay un momento de verificación de que tú pediste lo que estás recibiendo. Por ejemplo, no todos los supermercados lo hacen así, ellos sí lo hacen así, si es que tú permites que lo hagas así, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de pasos. Y justo aquí ya el siguiente momento son los sentimientos. Y a nivel de sentimientos, pues, ¿qué es lo que hacemos en el momento? ¿Qué es lo que pensamos en el momento? ¿Y qué es lo que decimos en el momento? Entonces, un ejemplo que siempre me queda muy grabado aquí es, cerca de mi casa hay una farmacia de San Pablo. Hace unas semanas a mí me tocó con COVID, entonces estaba enfermo. El tema de San Pablo es que tiene una atención al cliente muy, muy bien, muy pulido. Entonces, lo que me llama mucho la atención, sea por teléfono o sea en un punto de venta, tienen como que el mismo discurso. Y este genera un sentimiento muy positivo en mi caso, porque son muy polite, son muy atentos, más o menos siempre dicen lo mismo, pero no está rebuscado, sino está muy atinado. Entonces, todo el proceso de Farmacia San Pablo, en mi caso, antes de COVID y ya como que enfermo con COVID, entre mi esposa y yo, pues pedimos cosas y como la atención al cliente era muy, muy, muy positivo, te da una cierta paz y tranquilidad lo que están diciendo. Entonces, esos son sentimientos, en este caso, saldría aquí en la mapa, en la línea, como algo muy positivo. Entonces, si tú estás mapeando algo, lo pones como algo muy positivo y muy a favor. Tal vez algo que hay que retener y no hay que quitar, o tal vez es algo que sabes que esto lo vamos a cambiar, esto lo tenemos que, por decirlo así, quitar para que no se repita, ¿no? El siguiente elemento, es el tema de los pain points, y esto lo está llamando la zona de insights, si me están siguiendo, ¿no? En el tema de insights, ese es donde tú, por decirlo así, vas a documentar cuáles son primero los pain points. Los pain points quiere decir, híjole, como hablamos, aquí en el mapa ficticio que puse aquí donde está al piso, pues hay pain points aquí que como que algo está pasando mal, ¿no?
estoy pensando en un ejemplo que me ha tocado. Hace tiempo fui a un hotel, por ejemplo, y el checkout fue muy sufrido. Había mucha gente, fue un horario muy acotado. Entonces vas a hacer tu checkout y hay una fila de 20 familias esperando para salir. La señorita que te atendía ya está como alterada o cansada por tanta gente. Cada familia tiene que revisar en este momento toda su cuenta del hotel y toda la cosa. Entonces, yo me quedé reflexionando, esa es la única forma en la cual puedes hacer un checkout en un hotel. No hay una forma, a lo mejor, digitalizada el día antes, o hay diferentes momentos en el cual bajas y está más calma, te pueden ofrecer un refresco, puedes pedir un café, en fin, ¿no? Entonces, mi mente iba a la parte, pues, esos son los pain points, y fue un hotel de buena calidad, por decirlo así, no tan barato, y dice, pues, por lo menos el momento del checkout, creo que lo pueden hacer mejor, por decirlo así. Es un ejemplo de un pain point. Entonces, en este caso, el pain point se transforma a este nivel en oportunidad. Entonces, la oportunidad nos dice, híjole, pues, ¿qué puedo hacer yo? Entonces, en este caso, vamos a rediseñar el checkout del hotel. Entonces, ya, pues, nos sentamos, nos ponemos en los zapatos, observamos qué sucede y ya podemos empezar a bosquejar un customer journey diferente. Entonces, justo estos mapas que estamos viendo, muchísimas veces hay un antes y un después. Es decir, eso es lo que está pasando ahorita, es un desastre o no va muy bien, y eso es lo que queremos, y es la diferenciador o el cambio que tiene que suceder. Y finalmente abajo puse pues, responsables, porque la pregunta es más interno, ¿no? Entonces, ahí el tema es, ¿quién está responsable en capacitar a las personas del checkout? ¿O quién está responsable de capacitar el chavo o la chica que entrega el súper a domicilio? ¿Sí? Entonces, y cuando está mapeado, ese es donde conectamos los hilos y podemos perfeccionar los procesos internos del negocio, donde si yo no capacito a la gente, pues no va a funcionar. Y si no estoy como controlando, vigilando, al igual que McDonald's tiene sus horarios en los baños cuando está limpio o no está limpio, y en todos los McDonald's, en todo el mundo sucede lo mismo, pues aquí también ese es un poquito lo que sucede, ¿no? En fin, estoy corriendo para expresar todo, pero básicamente ese es el framework. Se lo entrego con todo gusto para que lo puedan imprimir, usar en sus proyectos reales. Este te sirve tanto en proyectos digitales como no digitales. Ustedes mismos pueden ser creativos y añadir o quitar elementos del framework. No está hecho en piedra esto. Cuanto más lo usamos, más somos capaces de decir, sabes que en este caso no voy a omitir el tema de diferenciadores, no voy a enfocar en este punto. Hay otros elementos que puedes poner como qué implica tecnología, metes una caja nueva de tecnología, etc. Entonces, pero sí es algo bastante práctico e incluso en la parte de pasos, los que son más ilustrativos pueden hacer como storyboarding, ¿no? Como en las antes de una película dibujan lo que va a pasar en la película antes de grabar. Entonces aquí también, si hay artistas en sus equipos o personas que saben dibujar, pues pueden como mapear como ilustración. Ese es cuando el check-in llega y hay una persona con un café. Entonces ya dibujas la persona con el café. Y así funciona, ¿no? Entonces, en fin, eso es lo que tenía preparado. La última lámina que quería presentar es un poco el tema de si es importante colaborar. O sea, no es que estás tú solo en tu oficina ideando esto. Yo recomiendo muchísimo trabajar en equipo, que en los equipos de trabajo hay diferentes perfiles, no siempre la misma. ¿Por qué? Porque los diferentes perfiles te aportan un ángulo diferente. Un antropólogo va a decir algo, un doctor científico te va a decir otra cosa, un mercadólogo te va a decir otra cosa. Entonces, con los diferentes perfiles ya realmente puedes mapear de una forma diferente, innovador, soluciones que antes no hubiera hecho, ¿no? Entonces, aquí está el framework, se lo dejo para que lo puedan llevar nuevamente. Y con esto básicamente termino la presentación. Espero que estoy a tiempo. Y quisiera abrir si hay preguntas o dudas que no quedaron claro. Les digo, pues este tema nos da por muchísimo más. Podemos entrar más a detalle y ver más casos. Y ya como desglosarlo. Pero en fin, el tiempo es corto y con gusto lo platicamos.